Mi nombre es Josiana Alpizar. Hoy hablaremos sobre un tema que ha sacudido al país en los últimos meses, los feminicidios, los casos de Fátima e Ingrid Escamilla, también sobre violencia de género, cómo detectarla y qué hacer. Y finalmente, hoy tendremos a 3 grandes invitados que nos hablarán del feminicidio desde su punto de vista sobre el tema en materia del derecho, criminología y psicología. Así que, comenzamos. Hola, ¿qué tal, queridos escuchas? Mi nombre es Julieta Pérez Vargas, chica útil del campus Tlaxcuapan. De acuerdo a datos oficiales, el mes de enero, 73 mujeres perdieron la vida por cuestiones de género, una de las cuales 14 fueron menores de edad. Esto equivale a 1 de cada 5 asesinatos es de este tipo. El pasado 11 de febrero fue vista por última vez la niña Fátima en compañía de una mujer. Al día siguiente se emitió la alerta Amber y se activó el protocolo de búsqueda. Ese mismo día se revisan las cámaras de seguridad aledañas a la zona de la desaparición. El sábado 15 encuentran los restos de una menor de 7 años. El domingo 16 se confirma que se trata de Fátima Cecilia. Luego de difundir el retrato hablado de la presunta secuestradora, el día miércoles anuncia la detención de Giovanna y Mario N. Ambos ya se encuentran en prisión y están en espera de que se les dicte sentencia. Ingrid Escamilla fue apuñalada y desollada por su pareja, Eric Francisco N. En su confesión, el asesino dice que ella lo amenazó primero con matarlo, a lo que él respondió que si ella no lo hacía, él la mataría, lo cual terminó haciendo y tiró sus restos al drenaje. Ya había antecedentes de violencia en la relación. El asesino ya fue vinculado a proceso por un juez de control del Reclusorio Oriente por un delito de feminicidio. El caso de Ingrid generó mucha indignación porque se filtraron fotos y un video, lo que demuestra la falta de sensibilización por parte de las autoridades. Con Fátima lo que horrorizó fue la brutalidad y la sangre fría con la que se llevó a cabo su homicidio y el hecho de saber que incluso una niña pequeña puede ser víctima de feminicidio. Mi nombre es Julieta Vargas. Hasta la próxima. Para hablar acerca de los feminicidios, tenemos en cabina a la criminóloga Itzel Guadalupe Rodríguez Escamilla, al psicólogo Edwin Jesús Monroy Hernández y al abogado Aarón Rosales Hernández. Sean bienvenidos cada uno de ustedes. Gracias. Saludamos a todos. Muchísimas gracias por esta invitación. Nos da mucho gusto que estén con nosotros en la cabina. ¿Nos podrían platicar un poco sobre su trayectoria profesional? Bueno, pues acerca de un poco de mí, pues llevo dentro de la universidad cerca de 2 años y medio, soy criminóloga y me dedico a hacer planes preventivos y pues también estoy en el área de investigación. Sí, bueno, mi nombre es Edwin, soy licenciado en psicología, actualmente estudio la especialidad en metodología de la investigación educativa. Tengo 5 años trabajando para UTI en el área de docencia y pues ahí imparto algunas asignaturas y estoy actualmente dirigiendo algunas tesis también. Soy licenciado en Derecho, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, maestro en Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos por el Instituto de Formación Profesional e Investigaciones Jurídicas del Poder Judicial del Estado de Hidalgo, primera generación. Soy asesor jurídico de víctimas certificado por el Consejo de Coordinación para la Implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal en México de la Secretaría de Gobernación. Soy abogado particular, litigo, principalmente en materia penal. Cuando tengo oportunidad litigo en otras áreas, pero mi inclinación es la rama penal y trabajo, imparto cátedra, principalmente en lo que se refiere a la materia penal. Excelente, muchas gracias. Si están de acuerdo, podemos comenzar con las siguientes preguntas. Adelante. Primera pregunta, ¿cuál es la diferencia entre feminicidio y homicidio? El homicidio es matar a una persona, privar de la vida a cualquier persona, sin importar el género. Feminicidio encuadra en este tipo penal aquella privación de la vida exclusivamente a una mujer por razón de género. Igual, es feminicidio cuando
se priva de la vida a una mujer y dentro de la conducta criminal se manifiestan aspectos de sadismo, aspectos de desprecio hacia la persona, como mutilaciones, abuso sexual, desprendimiento de miembros y otros productos del delito que reflejan que el homicida mostró animadversión al género opuesto, odio, desprecio, rencor, y eso es lo que hace que se califique como, o se tipifique como feminicidio, que ya es un delito que está contemplado tanto en el Código Penal Federal, artículo 325, y en el Código Penal del Estado de Hidalgo, ya en su última reforma, ya se consideró ya también la figura del feminicidio. Bueno, pues el homicidio, y como ya lo comentó el licenciado, pues es cuando priva de la vida de manera general, tanto un hombre o una mujer, sin algún motivo, alguna razón. Sin embargo, por otro lado, bueno, el feminicidio es visto en un término antisistemático. Realmente los movimientos actualmente sociales pues han hecho una presión social y política al crecimiento pues realmente de este término. Si retomamos los ámbitos sociológicos, pues nos damos cuenta que pues durante mucho tiempo y desde años remotos pues siempre se ha atacado o se ha visto más vulnerablemente a una mujer. Sin embargo, actualmente con estos cambios sociales que han existido, pues la violencia hacia el género femenino realmente pues ha hecho esta tipificación pues al área penal. Segunda pregunta. ¿Cómo afecta el ámbito sociopolítico en el aumento de feminicidios en México? Yo creo que en México se ha instaurado un sistema cultural ya patriarcal en el que el machismo es como una forma de vida, ¿no? Y que se ha normalizado en toda la cultura mexicana, donde desde pequeños cuando nace el niño se le asigna el color azul y entonces tienes que jugar fútbol y tienes que ser violento como una práctica normal, y a la niña se le asigna el color rosa y entonces tienes que ser dócil, tienes que ser tranquila y hasta ahí, ¿no? Y entonces conductas que son atribuidas socialmente y culturalmente a los niños son los que de alguna forma se va instaurando todo este sistema machista que después generará lo que conocemos como la violencia de género, ¿no? Donde pone a la mujer en un lugar menos privilegiado que al hombre. Y pues obviamente la parte política, como lo comentaba la maestra hace un rato, no se han, yo creo más bien, mi punto de vista personal, las políticas públicas del actual gobierno y de gobiernos anteriores, pues yo creo que no han sido atinadas o no han sido las necesarias para erradicar esta situación. Yo decía, no han sido atinadas y entonces pues no están dando solución a la raíz, que es más bien una situación cultural y que en todo México lo notamos, ¿no? Aquí se pregunta, se cuestiona sobre ámbito sociopolítico, sociedad y política, esa simbiosis que debe existir entre la sociedad y la política. El género humano, por su propia naturaleza, es político. Somos proclives de participar en política. ¿Y cómo afecta el aumento de feminicidios? Aumenta en el sentido de que la mujer no quiere participar en niveles de movimientos políticos superiores, tiene miedo. Si en los niveles de primarios de política, así como estructura electoral en los partidos políticos, no se les trata bien a las mujeres, se les diferencia de los varones, no hay posiciones para ellas. Inclusive ya en la administración pública los salarios son menores, no tenemos los mismos salarios entre mujeres y varones, aún desempeñando las mismas funciones. Se agrede mucho a las mujeres. Lo acabamos de ver antier,
una periodista le preguntó a otro periodista un dato sobre una participación de este periodista y al aire le contestó con majaderías y no hubo ninguna sanción para este periodista. Eso es impunidad. La mujer se siente desprotegida ante el varón por la falta de interés de las autoridades. Por eso es que baja su participación, disminuye su participación. Es sociopolítico. Y también hay otra vertiente de cómo está afectando esto en lo político, ya en lo que es el desempeño del gobierno. Bueno, pues es una presión, es una olla de presión para los gobernantes el hecho de que en su jurisdicción sucedan feminicidios, porque denota descuido, falta de autoridad, falta de seguridad pública, falta de procuración y administración de justicia. Es una presión, debe ser una presión enorme para el gobernante que en su jurisdicción estén aconteciendo no homicidios, feminicidios en especial, ¿sí? Como las muertas de Juárez. Así que en Juárez, exclusivamente en Juárez, feminicidios. Imaginemos la presión del señor gobernador o del presidente municipal de Ciudad Juárez, ¿sí? Así es, mucha presión. O sea, principalmente que respete uno como hombre a la mujer, ¿no? Porque hay mucho machismo, realmente. Tradicionalmente en nuestra cultura es machista, ¿sí? Y lo grave es que algunas mujeres también lo son. Eso es lo grave, ¿sí? Que siguen sometidas al varón de manera voluntaria. Nosotros en lo jurídico les decimos, no, usted ya no es María Fernanda Ramírez, viuda de López. Ya eso, ya no. Usted ya no es Margarita López de Jiménez. Usted no es propiedad de nadie. Y se aferran a seguir conservando esas ligas. Dicen, no, yo soy de Jiménez. Yo soy viuda de Pérez. Permítame eso, no. Hay que estar luchando para que la mujer se desprenda de su propio machismo. Desgraciadamente así es ahora. Bueno, pues en el ámbito sociopolítico nos damos cuenta que pues la sociedad actualmente, con su gran evolución que ha tenido y considerando que la primera sociedad es la familia, bueno, nos damos cuenta que la desintegración desde ahí comienza. Desde ahí nos damos cuenta el tipo de crianza que están teniendo y cómo esto ha llegado a afectar a que posteriormente crezcan con ese tipo de conductas feminicidas. Realmente, si nos damos a conocer la parte de la génesis de la conducta y la parte del ámbito sociopolítico, de lo que está sucediendo actualmente en el país, exclusivamente en México, nos damos cuenta que si nos retomamos un poco acerca de la historia de nuestro bello y hermoso país, como dicen, México mágico, nos damos cuenta que siempre hemos caído sobre pues un ámbito patriarcal. La mujer siempre ha estado sometida, no ha tenido la oportunidad tan solo de salir, de hablar. Cuando vino en los años 50 el derecho a votar, pues realmente fue un cambio muy drástico. Sin embargo, en la parte sociopolítica, nos damos cuenta que la mujer no tiene ni voz ni voto. En esto muchas veces dicen que sí, pero pues realmente nos damos cuenta que no es así. Si lo vemos tan simple como basarnos de una perspectiva de género y hablar acerca de ese tema, nos retomamos de que aún muchas mujeres decimos o tenemos esa tendencia a inconscientemente tener ciertas conductas que apoyamos al machismo, y esto pues nos detona como víctimas vulnerables a sufrir en algún momento violencia, tan solo desde el noviazgo, en un trabajo, por nuestras propias madres, por nuestras propias hermanas, y pues realmente todo esto se viene afectando como una cadena, ¿no? Esto pues ha llegado a una influencia grande al comportamiento también de los hombres y de las mismas mujeres. En algún momento pues se comenta, ¿no?, que la enemiga de una mujer pues siempre va a ser otra mujer, pero pues realmente a veces somos enemigas de nosotras mismas. ¿Y es algo que realmente lo llevamos desde entonces, hace años? Ya viene cargado genéticamente, por así decirlo. Ya es un comportamiento normal de nosotras. Siento que por eso ahora lo están luchando, ¿no? Es bien y mal visto.
muchas personas te critican y te van a juzgar como mujer por tan solo el simple hecho de que siempre una carga de, por ser mujer, tienes que tener una casa o en un momento tienes que tener hijos o casarte. Una carga social que siempre vas a tener. Bueno, la tercera pregunta es, ¿qué es la violencia de género y cuáles son sus características? Bueno, ¿qué es la violencia? Si estoy mal me corrigen, compañeros. Bueno, la violencia, hasta donde yo entiendo, es estas actitudes de agravio hacia la mujer por el simple hecho de ser mujer, ¿no? Por el simple hecho de ser mujer, y que, bueno, ya lo comentaba la maestra, la violencia de género se puede expresar de diferentes formas. Puede ser violencia física, puede ser violencia psicológica, violencia sexual, pero por el simple hecho de ser mujeres, ¿no? ¿Y cuáles son sus características? Bueno, pues depende un poco, ¿no? Ya lo comentaba la maestra, cuando es violencia en el noviazgo, por ejemplo, que algo importante que tenemos que tomar en cuenta es que nunca hay algunas características que a veces creemos o que se han normalizado y que pensamos que son como parte del amor, como una manifestación del amor, ¿no? El hecho de decir es que me cela porque me quiere, por ejemplo, en la parte del noviazgo, y eso no es amor, ¿no? O lo que comentaba el maestro hace un ratito, el decir yo soy la señora D. Ajá, eso ya es violencia también, y también se ha normalizado lo que comentaba también hace un rato la maestra. Son conductas que de repente se han normalizado tanto que no se visibilizan. Y lo que han hecho, lo comentábamos también, estos movimientos feministas, es darle visibilidad a lo que por mucho tiempo no era nombrado, y que hasta la fecha sigue existiendo, y que siguen siendo conductas y características que pensamos que son normales y que son como parte de la sociedad, ¿no? Violencia significa causar daño, lesionar. Quien es violento lesiona, causa daño y llega a destruir. El feminicidio es violencia destructiva. Violentar, llega la pregunta de ¿qué es la violencia de género? Bueno, la violencia de género se clasifica: violencia intragénero entre mujeres. Esa violencia llega a ser más destructiva, mucho más dañina que la violencia extragénero, la que va de varón a mujer, porque intragénero no conoce límites, es destruir. La mujer complace a la mujer también, y si la mujer no se siente complacida por otra, se convierte en su enemiga. Y nuestra sociedad considera que solo hay violencia de género de la llamada extragénero, pero no toma en cuenta la intragénero, y tampoco toma en cuenta, en relación a la mujer, que hay autoviolencia. La mujer se autoviolenta también. Lo hace por el simple hecho de ser mujer. Ya se siente débil, y en eso debemos de trabajar. Primero es trabajar en quien se siente débil, y hay muchos planes y hay proyectos, claro, que se dice vamos a empoderar a la mujer. Eso es los programas de políticas públicas que van encaminadas a empoderar a la mujer, evitar que la mujer se autoviolente y se sienta, ya por el simple hecho de ser mujer, ya se sienta débil. La mujer no es débil, el débil es el varón. Si el hombre fue hecho de tierra, de polvo, y la mujer fue hecha de costilla, de calcio, de fierro, ¿sí? De metal, entonces sí, la mujer es fuerte, el débil es el varón. Pero como un mecanismo de defensa ante la mujer, a través de la historia siempre el hombre ha abusado, ¿sí? Porque físicamente es más fuerte, pero nada más, eso es la única diferencia. Físicamente es más fuerte. En lo demás, la mujer es mucho más fuerte que el varón. La violencia de género, pues, como ya lo comenta el licenciado, también no únicamente es intragénero, también hay transgénero, y también es importante retomar esa parte, porque no vemos tan solo, y retomando lo que en algún momento la clasificación delincuencial o criminal que nos daba César Lombroso acerca de la mujer criminal, nos decía que sus características de una mujer como tal son violentas, posesivas, agresivas. Una mujer cubre ciertas características también propias de su naturaleza.
Si bien es sabido, pues la mujer encargada de la crianza y de procrear siempre va a defender pues a los suyos, como lo decimos. Y si lo manejamos de una manera coloquial o con un ejemplo brusco, por así decirlo, vemos a una perra teniendo perritos, no cualquiera se le puede acercar porque saca la parte pues materna. Si lo comparamos con el comportamiento humano y de una mujer como tal, pues nos damos cuenta que ahí pues es su naturaleza propia. Sin embargo, pues en muchas ocasiones como mujeres se nos ha violentado de una manera psicológica, porque se nos ha hecho creer, pues tan solo desde la historia, si lo vemos de un ente religioso, pues de Eva, ¿no?, que fue sacada de la costilla de Adán. Sin embargo, si analizamos desde más profundamente, nos damos cuenta que existió una mujer antes, que fue Lilith, y pues realmente ¿por qué nunca se conoció o se dio a conocer acerca de ella? Porque ella tenía pues el mismo poder que Adán. Sin embargo, pues de ahí vemos que pues la religión trató de minimizar esa parte de que la mujer tenía el mismo poder que un hombre, que tenía las mismas características, podemos decir que físicas en cuestiones de fuerza. Sin embargo, pues ¿qué ha hecho la religión y qué han hecho tantos entes sociales, religiosos, políticos, económicos? Pues minimizar al género femenino, ¿no? También a las personas trans, pues igual se les violenta en esta característica por ser pues altamente vulnerables. En cuestiones de cuáles son sus características, pues realmente va a variar tanto el lugar donde se desarrolle, como también pues el comportamiento y la autoestima que tenga esta persona. Bueno, y cuarta pregunta, ¿cómo conduce la violencia de género a un feminicidio? Como ya lo hemos venido comentando, pues el feminicidio es como la última acción de la violencia de género, ¿no? Hay algunas características anteriores, hablábamos ya aquí de algunas particularidades que a veces ahora le hemos llamado como el famoso micromachismo, ¿no? Que son cositas que ya comentaba yo hace un rato, son cositas que a veces las normalizamos y entonces creemos que es normal para todo. Y entonces, por ejemplo, recuerdo ahorita se me viene a la mente el famoso violentómetro que expidió hace algún tiempo el Instituto Politécnico Nacional, donde nos marcan ciertas características y la última es el feminicidio precisamente, ¿no? Donde se inicia desde golpes, agresiones verbales, el minimizar a la mujer y pues finalmente el acto último de la violencia de género es el feminicidio. La tolerancia es lo que conduce al feminicidio. Yo propongo a la mujer cuando platico con algún tipo de grupos, porque en mi calidad de asesor jurídico de víctimas considero un índice muy alto de víctimas en las mujeres, y propongo a las mujeres no tolerar, la cero tolerancia. Si permites que el varón en ocasiones en acompañamiento con las autoridades, porque las autoridades también toleran mucho, dice eso no es necesario que iniciemos una carpeta de investigación porque la rasguñó. La quieren ver muerta, la quieren ver desollada como para iniciar la carpeta de investigación, y este tipo de delito es continuado, pero pues es porque se tolera por parte de la víctima y se tolera por parte de las autoridades. Entonces debemos de trabajar para que no suceda lo que acabamos de ver, que de manera rápida, así al vapor, dice el Honorable Congreso de la Unión, estaba sancionado con 60 años de prisión, ahora con 65. Eso considero que hasta es absurdo. Aumentar la pena al feminicidio ya materializado. Se debe de trabajar para aplicar penas a conductas menores que no sean feminicidio, pero que sean camino al feminicidio. Claro. Si tolero esto,
tú vas a continuar, entonces te pongo un alto para que no lo vuelvas a cometer y no aumentar, pues vamos a llegar a 100 años de prisión, así eran 65, pues ahora 70. No fue suficiente, 75, y va a seguir siendo insuficiente. Necesitamos inclusive trabajar en tesis profesionales de nuestros alumnos de aquí de nuestra universidad para que se hagan ese tipo de propuestas, ese tipo de proyectos a nivel de tesis y que se proponga que se sancionen drásticamente, severamente conductas menores y a ver si lo vuelves a cometer, ¿verdad? Y también evitar actos de corrupción, porque la mujer denuncia o se querella y ya cuando ve que ya está la autoridad sobre el marido, que es el agresor, o sobre el novio, se arrepiente y dice, ya le perdono, ya, y hasta se corrompen con la propia autoridad. Y ahí es un fenómeno, esto es un fenómeno. La mujer no está decidida a actuar en plenitud. No está. A veces actúa, pero motivada. Pero cuando ya no tiene esa motivación o ese fuego que le esté generando el movimiento de carácter jurídico, deja de actuar. Y dice, no, ya se le bajó. Ya entró en sus niveles normales. Ya se le bajó, ya se arrepintió, ya perdóname. Ya. Y eso también está mal. Claro, porque si lo hizo una vez, lo va a volver a hacer. Lo va a volver a hacer. Yo he tenido conocimiento de casos que todo empezó con un rasguño, con una bofetada y terminó en el panteón. Sí. Así. De hecho, en esa parte pues también podemos comentar acerca de cómo es de que ha afectado pues a la sociedad la parte de las manifestaciones. Nos damos cuenta que muchas personas toman cierto odio hacia una mujer por el simple hecho de manifestarse, ¿no? Nos damos cuenta que la violencia pues psicológica es una de las más fuertes y de las menos atendidas. De hecho, recuerdo un asunto que en algún momento la Fiscalía de la Ciudad de México me tocó conocer cuando hacía mi servicio social. Precisamente estamos en atención a víctimas, ya lo que nosotros pues acomodamos. Llegaban muchas personas por el delito de amenaza, que en la Ciudad de México pues tipifica. Y sin embargo, solamente como usted lo menciona, pues realmente no se le da el seguimiento, únicamente se le hace un estudio psicológico, qué tanta afectación tuvo la víctima y nada más. Nos damos cuenta que desde el área pues gubernamental y las instituciones no existe una coordinación, no existe una seguridad que como mujeres, o hablo desde mi género, como mujeres nos brinden esa seguridad de ir a hacer una denuncia, una querella, y pues realmente vivimos con este miedo. ¿Por qué conduce pues al feminicidio? Precisamente por eso, por quedarte callado, porque prefieres decir, no digo nada porque sé que no van a hacer nada, o simplemente llego y soy más violentada por el Ministerio Público. Realmente llego y en lugar de que me apoyen, me están violentando, me están incitando a que yo también pues me quede callada. Y realmente eso es lo que está pasando pues con los órganos gubernamentales. Y si eso le sumamos a pues lo que ha ocasionado psicológicamente, y aquí el licenciado Edwin no me va a dejar mentir, en la parte de la autoestima que maneja una persona, qué tanta afectación tiene. No es únicamente verlo desde un ámbito político, pues sí, en parte de un castigo legal, sino veámoslo desde un punto comportamental del individuo, pues realmente que eso le llega a conducir a un feminicidio. Aparte, si mencionamos que la persona feminicida tiene alguna psicopatología, pues realmente únicamente lo que estás esperando es algún detonante, algún factor que le dé la pauta para que lo cometa. Ya no es necesario decir qué pasó, ¿no? Y desde nosotros como criminólogos, desde que vemos la parte de la génesis antes que la dinámica, realmente nos damos cuenta que el individuo para poder llegar a matar a alguien tuvo que haber tenido algo atrás, una vida que lo llevó a tenerle ese odio, ¿no? Y no únicamente vamos con un hombre, lo vemos con una mujer, ejemplo Juana Barraza, qué odio le tenía a su madre para que cuando creciera, cuando fuera una adulta, pues matara a personas de la tercera edad, precisamente porque le representaban a su madre.
Lo mismo que hizo el famoso monstruo de Ecatepec, que es lo que hacía, ese odio hacia una mujer porque precisamente era la figura materna, ¿no? Ahí vemos tan solo, ¿no? El Edipo y el Electra. ¿Qué tanto el individuo o la individua, porque aquí manejamos ambos géneros, tanto hombres como mujeres, tampoco no se trata de victimizarnos, ni tampoco se trata únicamente de señalar a los hombres, que es lo que muchas veces nos critican como feministas, ¿no? Que únicamente atacas al género masculino, no es eso. No es atacar al género masculino, es simplemente ser objetivos, porque también como mujeres cometemos errores y también como mujeres tenemos comportamientos que nos dañan. Entonces, si a eso le sumamos toda la parte de su de la parte de la historia clínica que tiene el individuo desde una infancia, o yo se lo he dicho muchas veces a los alumnos, y de hecho usted comentaba, licenciado, que se hicieran las propuestas. Dentro de la universidad se tienen diferentes trabajos de investigación desde el ámbito criminológico enfocado al feminicidio, tanto desde perspectiva de género como impacto social, como las causales que llevan a este delito y esta conducta, y nos damos cuenta que desde el momento en el que un individuo, o sea, es deseado o no es deseado, si tú no deseas un hijo, si tú no quieres tan solo el acto sexual, y así, o sea, lo vemos científicamente comprobado, si tan solo tú no disfrutaste el acto sexual, créeme que el hijo no está siendo deseado desde ese momento. Si de ahí nos partimos a los 3 meses de gestación, cuando empieza a sentir como tal el feto, ya empieza a tener cierto sentimiento o emoción que es transmitido por la madre. Ahora nos vamos a cuando ya tiene 15, 18, 20 años, que aproximadamente es la edad donde empieza a buscar la búsqueda de la famosa identidad, pues nos damos cuenta que la sociedad está corrompida, porque pues realmente las reglas sociales, la normatividad social, ya no nos vamos a la legal, la social pues realmente ya no existe. De ahí, cuando tiene una pareja, busca la imagen materna que a lo mejor no tuvo cuando tenía 5 años, ahí está el odio, y por ende pues detona un feminicidio. Únicamente buscas el factor. ¿Cuál fue el factor detonante? Ya tenía la conducta desde el momento que tenía 5 o 6 años, únicamente cuando llegó a una edad adulta, lo que hizo fue pues mostrar la conducta, pero la conducta ya estaba. No fue porque se me ocurrió en el momento. Un feminicida es como un asesino serial. Busca el momento adecuado y a la víctima perfecta para poderlo realizar. ¿Existen factores? Claro que lo van a existir. ¿Cómo lo vas a identificar? Pues observa el comportamiento para precisamente conocer cuáles son las razones. Como un incendiario, ¿no? Ya ahí lo trae, ¿no? Sí, un piromaníaco, algo así. Efectivamente, sí. Ya nacemos con esa parte, la pregunta del millón, ¿nacemos o nos hacemos? Pues realmente las dos. Si naces con una psicopatología mental, pues ahí está la parte conductual. Pero si te desarrollas en una sociedad corrompida, pues si no naciste con un mal mental psicópata, pero pues ahí te lo van a crear. Claro. Eso es lógico, y aquí no va a dejar mentir el licenciado Edwin, ¿no? Desde la parte comportamental del individuo. Y sí. Y bueno, la quinta pregunta es, ¿cómo prevenir un feminicidio y qué medidas se deben de tomar? A ver, mira, esta pregunta es complementaria de la otra, así la considero, ¿no? Vamos de una vez a darle a las dos, ya poniéndolas. Mira, ¿cómo prevenir el feminicidio? Bueno, no tolerando sus causas, eso es lo primero. Difundiendo como parte de la sociedad, y nosotros que tenemos voz, porque los académicos, los investigadores, los científicos, las instituciones, nuestra voz es líder, y debemos de promover, difundir los derechos humanos ante la sociedad. Estoy trabajando con padres de familia, con sociedades de padres de familia, para que al menos identifiquen los derechos humanos y que pues ellos sepan, aquí parejo, varones y mujeres, sepan qué son los derechos humanos, cuáles son, cómo protegerlos y cómo pedir protección. También en el ámbito jurídico estamos trabajando sobre corregir
la gravedad en la que se encuentra ahorita la pirámide de la corrupción jurídica en México. Nosotros tenemos esa pirámide y la tenemos dividida por planos. El primer plano es el plano de la seguridad. Ese plano es muy grande, ahí están todas las instituciones de seguridad. Y se niegan a proporcionar la seguridad, se niegan a dar seguridad, se niegan a actuar, no quieren. Y si actúan es a través de dinero, quieren dinero para poder actuar, para hacer las investigaciones, las indagatorias, la colaboración con el agente del Ministerio Público. Por eso hay mucho desánimo de la sociedad, porque si no les inyectas el recurso a los investigadores, no trabajan. Y después el otro plano, el plano de la procuración, donde están todas las agencias del Ministerio Público, todo lo que tiene que ver con el Ministerio Público. Hay una enorme red de corrupción y hay una compatibilidad entre primero y segundo plano, entre policías y ministerios públicos. Están coludidos y los afectados son las víctimas. Y no nada más en el feminicidio, en toda clase de delitos. Pero lo grave es cuando los jueces gozan de muy buen salario, de muy buenas prerrogativas económicas por parte del Estado, y así se corrompen. No olvidemos que Ingrid Escamilla ya el marido de ella ya había estado en la cárcel y un juez lo liberó. Y terminó en feminicidio, y un feminicidio horrible, una cosa que ay Dios santo, ¿cómo puede ser que esos tres planos, plano de la seguridad, el plano de la procuración y el plano de la judicatura, los jueces, se hagan una para perjudicar a la sociedad? Allí es un trabajo por parte de los ejecutivos estatales, de los ejecutivos federales, del Poder Judicial de la Federación y de los estados, para concientizar a los servidores públicos de que ante un caso de feminicidio se actúe con severidad, de ante un caso de posible feminicidio que también se actúe con severidad, y solamente así, y la sociedad colaborar, la sociedad debe ser participativa. Entonces, bueno, pues, ¿cómo prevenir? Hace rato comentaron sobre las unidades de prevención del delito. Efectivamente existen, pero efectivamente también no existen, porque no trabajan, pero sí cobran, y están nada más ocupando un lugar, pero realmente programas de prevención no los hay. Allí está el detalle. Sí, yo creo que como lo comentaba la maestra hace un rato también, esas acciones no han sido bien direccionadas, ¿no? Yo aquí hacía mis anotaciones con lo que hemos venido platicando, y yo creo que junto con lo que comentaba el maestro, yo creo que a la sociedad mexicana junto con las autoridades nos ha hecho falta empatía, ¿no? De ponernos en el lugar del otro. Decía la maestra hace ratito, a veces a la misma mujer por el hecho de manifestarse se le ve mal, pero yo creo que si nos pusiéramos en el lugar, si fuera nuestra mamá, nuestra hija, nuestra prima, no sé, yo creo que estaríamos ahí haciendo hasta peores cosas, ¿no? Y la otra parte es también invertirle a la parte de salud mental, que yo creo que es un área que ha sido muy poco tomada en cuenta. No hablamos, por ejemplo, mucho de salud física, de campañas de prevención, no sé qué, pero cuando hablamos de salud mental, ahí estamos en ceros. México está en pañales en cuestión de salud mental. La otra parte también es entender que no se trata de una lucha de hombres contra mujeres, sino es hombres y mujeres contra la violencia. No es cuestión de una lucha de género, sino es todos juntos contra la violencia. Y también algo importante, como lo decía el maestro y le doy la razón, es que desde las instituciones, como son las universidades, es trabajar en investigaciones para poderle darle voz a quienes no la tienen, ¿no? Es buscar, indagar y resignificar las creencias en cada pueblo, en cada lugar, porque ya lo platicábamos, la violencia se manifiesta de muchas formas. Algo que también coincido con el maestro, pues es trabajar en derechos humanos, conocer esa parte y obviamente la situación familiar, ¿no? Resignificar el cómo estamos formando a nuestros niños, a nuestras niñas. Es decir, no creo yo que no debemos de formar niños y niñas, sino debemos de formar personas. Creo yo que esa sería
pues algunos puntos que deberíamos de tomar en cuenta al momento de trabajar en la prevención del feminicidio. Un tema muy controversial, hablar sobre prevención, pues realmente voy a retomar lo que decía Pitágoras, cuando educa al niño y no será necesario castigar al hombre. Y eso, pues muchas veces el sistema, pues judicial actualmente en México, pues únicamente se encarga de eso, de castigar al hombre. No nos hemos enfocado a ver dónde verdaderamente está el problema, dónde está la raíz de la situación que está actualmente pasando en México, y no únicamente en el feminicidio, realmente en cuestiones generales de conductas delictivas y antisociales que se sufren, pues dónde está la génesis. En muchas ocasiones los alumnos dentro de la universidad comentan, ¿no? ¿Por qué para el gobierno, por qué para el Estado es más fácil apodar el pasto en lugar de arrancarlo? Y eso es verdad, porque muchas veces únicamente intentamos tapar o cortarlo de tajo, pero no realmente vemos la raíz y dónde atacar. En cuestiones de salud mental, y retomando lo que decía el licenciado Edwin, pues nos damos cuenta que sí, realmente no estamos preocupados por esa parte, y si a eso le sumamos la educación que se tiene en nuestro país, pues somos uno de los países con menor nivel educativo. Si a eso también le sumamos que la educación cívica, pues cada vez está en una mayor decadencia, la parte de la moral, la parte social, pues es la estructura, como en su momento decía Emily Durkheim en la teoría de la anomia. Si nosotros desestructuramos la sociedad, ¿qué va a pasar? Pone el ejemplo, la sociedad es como una máquina de engranes. Cada individuo dentro de la sociedad tiene una función. Si este individuo no hace su función, por ende, pues, ¿qué va a pasar? Pues la máquina nunca va a funcionar. La desestructuración social se temía desde hace muchos años, por eso estas teorías sociales nos decían, pues realmente qué estaba pasando con el individuo. Actualmente, pues la primer familia, pues quedó completamente corrompida en su diversidad, y nos damos cuenta que desde ahí pues nace la conducta. ¿Cómo prevenirla? Pues realmente necesitas prevenir desde que es niño una persona. Sí, claro. Igual tengo yo una duda. ¿Qué medidas como nosotras como mujer podemos tomar para prevenir el feminicidio? ¿Qué medidas? Bueno, en cuestión de nosotras como mujeres, necesitamos, para hablar sobre prevención también voy a ser realista, tenemos que hacer estrategias específicas dependiendo la zona y dependiendo también nuestras características. ¿Y a qué me refiero? Muchas veces sacamos una prevención de manera general, y porque esta a veces no funciona, porque a veces sacan una manera de prevenir, de saber sobre cuestiones de defensa personal, y pues no todos lo saben, ¿no? Otras cuestiones son la zona donde vivimos. Sin embargo, de una manera general y muy, muy, muy general, que como mujeres, ¿qué podemos hacer? Bueno, primero lo que tenemos que hacer, y de acuerdo a los análisis que se han hecho dentro de reclusión, con los PPL, que son las personas privadas de la libertad, nos dicen que una persona más vulnerable para ser víctima, de algún ataque sexual y que detone a un feminicidio, pues realmente es primero nuestra forma de caminar. Si tú muestras inseguridad en tu lenguaje no verbal, pues eres presa fácil. También el que no vayas distraído. Solemos distraernos fácilmente en la actualidad con el teléfono celular o con cualquier otra cosa, llevar los audífonos o cuestiones así. Siempre debes de ir atento, alerta a lo que está pasando en tu entorno. Se recomienda que si vas en zonas pues muy oscuras o muy de noche, pues como mujeres portes, aparte de si sueles usar zapato alto, portes zapato más cómodo para que te facilite pues precisamente el correr o si te encuentras en algún riesgo. También pues de manera general es eso, porque pues si nos acercamos o nos adentramos más a las características que debe de tener una víctima para ser presa fácil, pues te van a decir que desde la ropa, desde la forma en la que viste, la hora en la que transcurre en una vía pública, todas son características para ser víctima fácil. Sin embargo, pues en la actualidad
por cuestiones laborales, pues muchas mujeres pues tienen que encontrarse o vestirse de diferente manera, pues de acuerdo a su lugar de trabajo. Pero tratemos de evitar eso, siempre es tratar de no caminar en zonas oscuras, no distraerte, y si ves que la zona es muy solitaria, se recomienda que la persona camine siempre centrada. ¿Y a qué me refiero con centrada? Siempre, si la calle va vacía, en medio de la calle, o nunca se pega a las paredes, porque eso te hace altamente vulnerable. Bueno, igual a mí me llegó un rumor, un comentario de que dicen que si una persona llega a estar enferma o trae un cubrebocas, dicen que no es tan fácil que lo tomen en cuenta. ¿Qué tan cierto es eso? Lo que hacen es de que, bueno, pues es y no es, así como dicen, es y no es cierto. ¿Es en qué sentido? Cuando una persona se encuentra enferma, puede ser presa fácil para un acto de violación, porque te encuentras más débil. Entonces, pero muchos dicen que no se te acercan fácilmente porque llamas más la atención. Una persona enferma, o cuando porta alguno, y tan solo vemos en la calle, ves a alguien con cubrebocas y automáticamente volteas la mirada a observarlo, te hace pues más atractivo en cuestiones de visibilidad. Entonces ahí son cuestiones de dependiendo el lugar y dependiendo el momento, puedes o no ser presa fácil. Le digo, son cuestiones muy específicas que en ocasiones por eso es de que no han funcionado los planes preventivos, porque únicamente lo sacan de una manera general y no específica en una zona, no específica a un tipo de mujeres, por ejemplo, y a tipo me refiero a decir de una edad a otra edad, ¿no? A personas que trabajan, no es lo mismo trabajar en una oficina que trabajar probablemente en algún otro departamento, ¿no? O en algún otro tipo de negocio. Y bueno, la última pregunta es, ¿cuál es su opinión acerca del llamado a paro por parte de las mujeres el próximo 9 de marzo? En lo personal, esta es una opinión personal. Desde pequeño tengo por norma no interferir en las decisiones de otros. Y si aquí las mujeres deciden no salir de sus casas, no ir a trabajar, no ir a estudiar, no ir a no producir, pues yo en lo personal nada tengo que decir, nada tengo que hacer, ¿verdad? Cada quien es libre de hacer y de actuar como quiera, con sus respectivas consecuencias. Así. Aquí yo tengo familiares mujeres que trabajan y que realizan otras actividades y lo han comentado. Unas están a favor, otras en contra, pero pues a mí aunque me afectara, ¿verdad? Si deciden no salir, pues que no salgan. Si tenemos ese día no tengo actividades académicas, pero si tuviera actividades académicas y no asisten a clase, pues tengo criterio como para pues salir adelante y no meterme en conflictos. Soy maestro en mecanismos alternativos de solución de conflictos, no me los puedo generar, entonces debo de ir en esa ruta, ¿no? De ser conflictos. Pues yo creo que siempre todos estos movimientos sociales, y ya lo comentaba yo hace ratito, hacen que se visibilicen muchas cosas que por mucho tiempo estaban ahí guardadas o que no eran nombradas, y yo creo que gracias a todos estos movimientos, no solamente como al que se está haciendo llamado el 9 de marzo, sino muchos otros y en muchos otros temas, creo yo que todos estos movimientos tratan de ser agentes de cambio para, como ya lo decía yo, visibilizar algo que no ha sido nombrado, y entonces pues yo me manifiesto a favor de todos los movimientos sociales en general. Pues de manera general, pues yo podría decir que de igual forma yo estoy a favor de todos los movimientos sociales, porque gracias a estos, y lo hemos dado cuenta y retomando las palabras del licenciado Edwin, es que pues muchas manifestaciones han hecho precisamente que se alce la voz y que se tomen en cuenta, ¿no?
retomaba mucho acerca de los años 50, cuando fue considerado el voto. Fue precisamente gracias a una manifestación que se hizo, que es que voltearon a ver precisamente y a tomar en cuenta, porque la mujer se empezó a manifestar y pues muchos empezaron a hablar de ello. De lo que sí en esa parte no estoy a favor es acerca de la destrucción de cosas tanto materiales como inmateriales. En esa parte sí considero que la violencia ni la destrucción no va a cambiar nada. Sin embargo, pues una manifestación en paz y en orden puede hacer que la gente te escuche y por lo menos estás dándote a notar, y es claro ejemplo de que algo está sucediendo en tu país. Es un reflejo de lo que está pasando, para que otros volteen a verte y se den cuenta de que no estás sola, de que tienes voz y que quieres que se te escuche. Claro, bueno, hemos llegado al final de esta misión y pues un comentario, un consejo que le puedan dar a nuestros radioescuchas. Aplicar en el momento oportuno lo que conocemos en la academia como inteligencia emocional. Actuar de manera adecuada ante una circunstancia de peligro. Aparte también, ser o tratar de ser resilientes, resistencia sobre todo, y ante la adversidad que se esté sufriendo o que se haya sufrido, tratar de recuperarse y no quedarse atorado en un evento traumático. La vida debe de seguir. Yo lo que quisiera comentar es que bien dicen que no hay amor más grande que el que se tiene a uno mismo, y eso es cierto. Como mujer debes de quererte, de valorarte, y ante todo no callarte. Y también una recomendación de manera general a mis alumnos, es ese compromiso que tienen como criminólogos hacia la sociedad y para la sociedad. Ellos son encargados de la parte de la prevención, han visto la parte de la desestructura social y tienen un gran compromiso, así como yo creo que también las demás carreras tienen que unirse para que sean personas profesionales y profesionistas. Sí, retomando palabras de mis compañeros, esta parte de la tolerancia, no tolerar y hablarlo, siempre hacerlo visible. Ahora sí, como lo decían hace algún tiempo, contárselo a quien más confianza lo tenga, ¿no? O sea, no callarlo, no tolerar y no callarlo. Yo creo que eso sería algo importante también. Excelente. Quiero agradecerles a cada uno de ustedes por acompañarme en esta emisión, principalmente a la criminóloga Itziel Guadalupe Rodríguez, al psicólogo Edwin Jesús Monroy y al abogado Aarón Rosales. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti por invitarnos. Gracias a ti y a la Universidad Tecnológica Internacional por abrir este tipo de espacios para que los alumnos y las personas en general estén informadas. Pedirle a nuestros alumnos y a la sociedad que los envuelve que difundan este tipo de información, hacerla llegar hasta los lugares más apartados, porque todo sirve y si es tomado en cuenta, podemos estar ante un granito que va a edificar y evitar tantas cosas que están sucediendo en nuestro país. Sí, muchas gracias, un fuerte abrazo a todos y hasta la próxima. Ya para despedirnos, les informo que la Universidad Tecnológica Internacional se une al movimiento Un Día Sin Nosotras, convocado el 9 de marzo del 2020 como muestra de apoyo y empatía hacia la situación actual de vulnerabilidad de la mujer en el país, por lo que respecta a la asistencia de profesoras, alumnas y colaboradoras, será voluntaria, por lo que si deciden no asistir, no necesitarán justificar su falta, así como no se les descontará el día o clases impartidas. Además, UTI difundirá a través de diversos medios digitales información sobre prevención a la violencia y maltrato a las mujeres. Así que ya lo saben. Y también les comento que UTI ofrece la mejor oferta académica. Hay un plan y carrera que se acomoda perfectamente a lo que estás buscando. No lo pienses más, tenemos las inscripciones abiertas.
Pidan más información a los siguientes números 778-735-001 y al 773-739-5032. Este último es celular. Les agradezco por habernos acompañado. Les recuerdo nuestras redes sociales para que nos busquen. Estamos como Conexión UTI en Facebook. También cada campus tiene su respectiva página y son UTI Campus Tequisquiac, UTI Campus Apasco, UTI Campus Santa Lucía, UTI Campus Tlaxcuapan y UTI Campus Atotonilco. En Spotify búsquenos como UTI Podcast, donde podrán descargar este y los anteriores programas para que así nos escuchen donde y cuando quieran. Mi nombre es Yaciana Alpizar. Nos escuchamos en la próxima emisión. ¡Adiós! La carrera de criminología y criminalística se basa en dos cosas. La criminología en conocer la génesis de la conducta delictiva y la criminalística en conocer todos aquellos factores que llevaron al delincuente a cometer un hecho antisocial. Mi nombre es Sergio Gálvez Mendoza, soy maestro de la Universidad Tecnológica Internacional, específicamente en lo que es la carrera en criminología y criminalística. Mi nombre es Itzel Guadalupe Rodríguez Escamilla y soy catedrático dentro de la Universidad Tecnológica Internacional en la licenciatura en Criminología y Criminalística. El día de hoy tuvimos una práctica dentro de la investigación criminal que se basó específicamente en aplicar toda la metodología que ocupa el criminólogo y el criminalista en la intervención de un hecho delictuoso. Específicamente trabajamos con dos animales, ¿sí?, que llegamos a encontrar y que relativamente vamos a determinar o específicamente saber cuál es el origen de la muerte. Los alumnos utilizan todo el material necesario y el equipo de protección para intervenir a este lugar. También realizan tomas fotográficas, levantan indicios, los cuales se proceden posteriormente aquí en el laboratorio, donde los alumnos empezarán a indagar cómo es de que sucedieron los hechos de una manera científica. La sociedad cada vez nos está exigiendo personas profesionales y personas profesionistas que amen su profesión, que amen su carrera, que sean esas personas capaces de realizar un plan preventivo, de hacer un estudio, un pronóstico, un diagnóstico y un tratamiento de aquella persona que ha cometido una conducta antisocial. Es por eso que nosotros jugamos un papel muy importante dentro de la sociedad y dentro de los reclusorios. Dentro de la Universidad Tecnológica Internacional tenemos la aplicación de prácticas integradoras, prácticas dentro de las clases para que las clases sean teórico-práctico, donde el alumno aprende de una manera diferente, se le enfoca a la vida real para que cuando él se enfrente una vez egresando de la universidad ya no se tope con grandes sorpresas, simplemente esté preparado, esté capacitado y tenga los conocimientos necesarios.